Continuamos con preparación de datos. Esto lo vamos a hacer mucho, vamos a borrar todas las herramientas que tenemos en nuestro lienzo, las seleccionamos, suprimir y listo. Vamos a colocar una nueva entrada de datos, simplemente vamos a arrastrar nuestro archivo que ya teníamos. Seleccionamos Products, aceptamos, ejecutamos y listo. Tenemos un set de datos. En el video pasado vimos la calidad de datos. La calidad de datos nos permite que nuestros cálculos, nuestras operaciones, nuestros joins se hagan de manera eficiente, se hagan de manera correcta. Entonces, vamos a platicar hoy sobre preparación y la herramienta de limpieza de datos. Necesitamos que todas nuestras columnas estén de manera aceptable para que todos nuestros valores puedan ser usados correctamente. Vamos a arrastrar la herramienta de limpieza de datos y en automático, cuando la acerco a mi herramienta datos de entrada, se puntea una línea y esto significa que está propensa a conectarse a esta herramienta y solo soltamos. La configuración de la herramienta limpieza de datos profesional nos ayuda a eliminar filas nulas, columnas nulas y realizar estas acciones sobre las diferentes columnas que tenemos. Asimismo, tenemos acciones sobre los diferentes tipos de columnas, en este caso sobre las que son texto y sobre las que son número. Entonces vamos viendo una por una. Aquí vamos a aplicar filas nulas y columnas nulas. Sobre todas las columnas, en este caso yo lo voy a aplicar sobre todas las columnas. Y podemos observar que tenemos valores nulos, valores no aceptables, también tenemos espacios al final de cada fila. Entonces vamos a seleccionar tabulaciones, saltos de línea, espacios en blancos duplicados, caracteres invisibles y letras es para quitar cosas específicas. Vamos a dejar marcado reemplazar nulos por espacios en blanco y en columnas numéricas reemplazar nulos por 0. Y ejecutamos. Después de ejecutar nuestra limpieza de datos profesional, ya no tenemos ningún marcador y todos nuestros datos parecen como aceptables. Recuerden que es muy importante la calidad de datos que tenemos porque de ello va a determinar nuestro análisis y nuestro trabajo. También podemos echar mano de la herramienta fórmula. En este caso nos vamos a centrar sobre un ejemplo en específico que es Option Value 3, donde presentamos errores como espacios al final. Entonces seleccionamos nuestra columna y agregamos una función de regex. Y ocupamos regex replace. Necesitamos una cadena, que en este caso es option value 3, y solamente vamos a reescribirla. Y ocupamos espacio para los espacios. Si se dan cuenta, aquí tenemos una vista previa de los datos. Cuando pongo espacios, se reduce sustancia sin espacios. Eso quitaría todos los espacios.
ocupamos el más para decir que es uno o más espacios, y ocupamos el comodín de número para decirle que solamente los quiero al final. Quiero solamente los espacios al final. ¿Y con qué los vamos a reemplazar? Con nada. Entonces solamente ponemos las comillas sin ningún espacio y ejecutamos. Por default nos presenta la entrada, que es el value 3. Aquí está. Así es como entra. Y así es como sale. Ya no tenemos esos espacios. Entonces también podemos ocupar regex con la herramienta de fórmula. ¿Vale? Vamos a avanzar con la herramienta filtro. La herramienta filtro nos permite hacer un filtro básico, que en este caso vamos a hacerlo a categoría, que se llama type. Vamos a ocupar la segunda línea. Vamos a ocupar la segunda línea como cabecera, la tomamos y entonces tenemos nuestro set de datos. Vamos a seleccionar, aquí ya me marcó error porque ya value 3 ya no se llama value 3 porque movimos una columna. Vamos a ejecutarla para que nos indique qué columna tenemos disponible en nuestra entrada. Y se llama sustancia activa. Sustancia activa, seleccionamos y listo. Ya no nos va a marcar ningún error. Ahora vamos a la herramienta de filtro. Y aquí podemos ocupar diferentes filtros, es igual, no es igual, viene antes de. Y esto va a variar dependiendo del tipo de dato que nosotros tenemos. Vamos a seleccionar SKU. Y aquí tenemos igual, diferente, menor que, menor igual, mayor que y mayor igual. ¿Es nulo o no es nulo? Entonces vamos a tener diferentes posibilidades de filtro dependiendo del tipo de dato de nuestra columna. Vamos a regresar a categoría y le vamos a decir que necesitamos todos los antialérgicos y ejecutamos. La herramienta de filtro tiene dos anclas. Una me da los valores que coinciden y otra me da los valores que son falsos, los valores que no coinciden con nuestro filtro antialérgicos. Muy bien, nos vamos a regresar a nuestra herramienta fórmula. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta fórmula, al igual que filtro, dependiendo del tipo de dato con el que trabajes, vas a poder hacer cambios, vas a poder hacer diferentes operaciones. Vamos a seleccionar nuestro campo SKU. Tenemos 4 botones donde tenemos funciones. Y como pueden observar, hay varias funciones. No vamos a abarcar todas en estos videos, así es que les voy a hacer un ejemplo de las más comunes o las que más utilizo yo. En este caso vamos a seleccionar una columna que nos ayude a darles un ejemplo. Vamos a seleccionar interno Shopify 2.
Interno Shopify 2 es una columna que está asociada por unas etiquetas de HTML. Entonces vamos a ocupar una de las funciones de cadena, que es reemplazar. En la cual vamos a trabajar interno Shopify 2 y le vamos a decir que el target sea comillas dobles Aquí tengo un pequeño detalle con mi teclado, así es que vamos a copiar y vamos a eliminar lo que nos sobre. En este caso, ya aquí tenemos nuestra etiqueta y la vamos a reemplazar por un valor vacío. Y en vista previa de los datos vemos que ya no tenemos la etiqueta de apertura, pero sí la etiqueta de cierre. Entonces vamos a copiar esto, abrimos una nueva ventana, pegamos nuestra etiqueta, pero ahora vamos a seleccionar la de cierre y listo. Y aquí ya tenemos nuestra vista previa de datos y ya no tenemos las etiquetas de la etiqueta de párrafo de HTML. Ejecutamos. Verificamos nuestra salida. Y listo, Shopify 2 ya no tiene las etiquetas. Vamos a usar una función que sí uso con frecuencia, que es condicional, que es un simple if. Vamos a crear una nueva columna. Así se crea una nueva columna, agregar columna. Y esto va a ser una bandera. ¿Qué va a tener la bandera? De todos los medicamentos donde el fabricante sea igual a AMSA Laboratorios y queremos todo el antibacteriano. Y a los que coincidan les vamos a dejar un 1 y a los que no un 0. Es muy importante revisar el tipo de columna de salida que vamos a tener. Entonces el tipo de dato se ve desde aquí. Vamos a dejar la columna como string y vamos a agregar unas comillas para que el tipo de datos sea string. Y listo, al final obtendríamos una columna donde marcaría lo que fue verdadero y fue falso. En este caso solamente fue uno verdadero y los demás fueron falsos en base a nuestros valores que ingresamos en esta fórmula. Obviamente aquí podemos anidar los if, aquí podemos crear varias fórmulas. En condicional también tenemos el switch, que también nos puede ayudar para revisar algunos casos. Lo que es muy común es que tengamos algunos
que en ocasiones tengamos que utilizar algún dato o concatenar algún dato que sea de diferente tipo. Por ejemplo, si aquí vamos a hacer una nueva columna a la cual le pondremos tipos de datos o conversiones. Conversiones sería más adecuado. Y tenemos un tipo de dato, vamos con el SKU. Por ejemplo, imagínense que tenemos que hacer una llave entre sustancia activa y SKU. Sustancia activa más SKU. Si se dan cuenta, aquí tenemos un error. Dice incongruencia en el tipo de operador. ¿Por qué? Porque no podemos concatenar en Alteryx un string y un número así como así. Entonces tenemos que ocupar una función de conversión, que en este caso es toNumber o toString. Vamos a ocupar toString. Borramos esto de acá y le vamos a decir que SKU lo pasa en un string y vamos a borrar esta variable. Y listo. Si se dan cuenta, en vista de previa de datos ya tenemos el nombre de la sustancia activa más el SKU. Y esta columna es un formato video string. Para eso nos sirven todas las funciones. Ustedes van a tener que buscar todas las funciones dependiendo de la necesidad de sus flujos, dependiendo de sus desarrollos. Y si es muy amplio, el catálogo de funciones es muy amplio. Y bien, esto sería todo con la herramienta fórmula. Ahora vamos a pasar con la herramienta fórmula de filas múltiples. Nos acercamos a la herramienta. La herramienta fórmula de filas múltiples nos ayuda a hacer cálculos con filas. Vamos a hacer un cálculo entre el precio máximo y el precio de venta. Entonces va a ser una resta simple. Solamente vamos a buscar los campos. Y vamos a decir que precio venta, bueno, el precio máximo menos y colocamos precio máximo menos precio venta. Ejecutamos. Y obtenemos el resultado. Y bien, esto sería todo de la herramienta fórmula. Pueden ocupar al igual todas las validaciones que ustedes necesiten. Vamos con otra que es importante, que es seleccionar. En este caso yo hice una operación y solamente necesito ver, y aquí tenemos diferentes opciones y vamos a ocupar de seleccionar todo. Y solamente necesito las 3 columnas con las que hice mi cálculo. Ejecutamos. Aquí tenemos nuestro resultado. La herramienta seleccionar también tiene unas ciertas características que nos permiten, en este caso, cambiar el nombre o el tipo de dato. Si necesitáramos cambiar el nombre, bueno, ya no me gusta que se llame campo nuevo, entonces vamos a poner diferencia. Ejecutamos nuevamente.
y ya se llama diferencia. Y ahora, como ya no voy a hacer ningún cálculo con este valor, con esta columna, lo vamos a cambiar a string. Y en los metadatos visualizaremos que ya es un bstring. También podemos agregar una descripción, que esta va a ser muy interna, pero también lo podemos hacer. También tenemos la herramienta ordenar. Vamos a colocarla aquí. Y en esta versión de Alteryx tenemos el idioma o el diccionario que podemos ocupar. Vamos a seleccionar, vamos a ver nuestro set de datos y vamos a dejar pasar una nueva columna que es categoría. Seleccionamos nuevamente, ya tenemos categoría y tenemos la opción del orden ascendente y descendente. Vamos a dejar en descendente. Ejecutamos, revisamos nuestra galería y vemos que tenemos datos nulos. También tenemos una herramienta muy importante que es la herramienta único. La herramienta único, en este caso, podemos seleccionar todas las columnas. Y la herramienta tiene dos anclas de salida, que es único y duplicados. Ejecutamos. En este caso sí tengo registros únicos y registros duplicados. También tenemos la herramienta muestra. En esta podemos pedirle que nos dé las primeras, no sé, 10 filas, las últimas 10 filas, omitir las primeras 3, 4 filas, las que necesiten, una de cada n filas, una en n probabilidad e incluir cada fila. Y también vamos a poder agregar o agrupar por columnas. Esto es opcional. Yo le voy a decir que solamente necesito una muestra de 5 filas. Y ejecutamos. Y como podemos ver, solamente obtengo las primeras 5 filas. Vamos a pasar a la herramienta ID de registro. La herramienta ID de registro nos ayuda a crear un índice, que en este caso nos da por default un nombre que es Record ID. El valor inicial empieza en 1. La posición siempre por default está en la primera columna. Y también podemos agrupar, pero esto es opcional. Yo no lo recomiendo porque si queremos nuestro set de datos o tenemos que hacer joins o reemplazar valores, es muy factible tener un índice. Si se dan cuenta, podemos notar que el índice es este numerito que tenemos aquí y con él podemos hacer ya múltiples operaciones. También tenemos la herramienta de generar filas. La vamos a conectar y vamos a ejecutar para que vean cómo funciona. Generar filas nos va a generar filas a partir de una condición. En este ejemplo podemos ver la expresión de inicialización en 1, el row count que va a ser menor o igual a 10 filas y el contador en bucle. Esto significa que me va a generar 10 filas de 1 en 1 iniciando en 1. Entonces vemos el contador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como ya llegó a 10, se va a reiniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto nos podría servir para dinamizar algunos valores que nosotros tengamos que tengan que ser consecutivos. Un ejemplo sería una lista de materiales donde tenemos diferentes versiones del material.
Y eso sería todo por la parte de preparación.